En Miradas Filosóficas tenemos una serie de conversaciones, debates y conferencias sobre ciencia, pedagogía, educación. En esta entrega, el compañero y maestro Sebastián Martínez y Rogelio Acevedo. Háblanos de Carpentier Pues entonces. es que digamos, bueno, estamos hablando desde, digamos, la situación o la pretensión de universalidad que tienen los discursos científicos que se desarrollaron en Europa, ¿no? Y bueno, en Occidente como tal, y que dentro de la crítica que se hace, por ejemplo, en la literatura de Carpentier aparece que, por ejemplo, en el recurso del método, ¿no? Un dictador allí, un político que se va para Europa y entonces en Europa ve la Primera Guerra Mundial, ¿no? Estalla la Primera Guerra Mundial, entonces dice el mundo germano contra la latinidad. Ajá. Entonces es el latino, entonces dice, no, nosotros también hacemos parte de la latinidad y es que España no cuenta. Mm. Y critica, ¿no? El mismo dictador, el mismo personaje de Carpentier critica a, a, a todos estos personajes que dicen que África es de los Pirineos hacia abajo. Entonces, ¿y dónde queda la grandeza de España, la latinidad de España? Entonces, eso permite, digamos, entender que esa pretensión de universalidad que los discursos científicos se dieron, pues es un fracaso, porque finalmente, y lo muestra el libro de Carpentier, dice, mientras en Europa estaban desarrollando esas teorías de el heliocentrismo y demás, los jóvenes aquí, incas y aztecas, ya jugaban con los astros y comprendían de otra manera. Entonces no es la universalización como lo planteó, como lo quiere plantear. Entonces Newton, Galileo, todos estos caen en esa misma confusión. Sí, yo creo que es lo siguiente. Primero, la tesis de que no hay ningún discurso privilegiado, ni la física, ni la matemática, eh, ni ningún libro sagrado. Y ahí es donde está, yo creo que las mayores discusiones. La ciencia se asume como un discurso privilegiado, el cual puede hablar de lo que es en cuanto que es, independientemente de las perspectivas que tenga cada pueblo. Yo estoy radicalmente en contra de eso. Y quiero decir radical de raíz. Es decir, si lo planteamos como hablamos ahora, desde el materialismo histórico, entendiendo que va a sonar un poco técnica la cosa, pero ahí lo podemos ir aclarando en comentarios y demás. eh, no hay la posibilidad de que haya un sujeto puro que esté carente de contenido en su conciencia. De la misma manera que no hay nada en el mundo que pueda verse independientemente de que alguien lo pueda ver. Eso parece una verdad de perogrullo. Si hay algo que pueda verse en el mundo es porque alguien lo pueda ver. En ese orden de ideas, cada discurso se ajusta a la manera en que los pueblos han buscado la manera de resolver sus necesidades afectivas, económicas, nutricionales, de todo tipo. En Ahí están general. conmigo. Esa construcción de objetos es lo que es susceptible de ser científico, ¿sí? Y tú decías una cosa muy interesante a propósito de la obra de Alejo Carpentier. Decías tú universalidad o pretensión de universalidad. Esa hay una diferencia. La universalidad supone ya fin del camino. En cambio, pretensión de universalidad supone transitar ese camino. Todos los pueblos de la tierra estarían en ese camino legítimo de pretensión de universalidad. Todos pretenden alcanzar la universalidad. Pero una cosa es pretender la universalidad y otra es obtenerla. La crítica que se le puede hacer al cientificismo moderno es que creyó que de suyo el discurso que ellos tenían hablaba de la realidad tal y como es. Y se olvidan, hacen abstracción de que la construcción de ese objeto de pensamiento es precisamente eso, una construcción de pensamiento, no una observación pura, sino una construcción. Pongamos como ejemplo el del sol. Alguien pudiera decir que realmente el sol es un dios o es un astro que consume no sé cuántos millones de toneladas por segundo. Un científico serio diría son las dos cosas. ¿Por qué digo serio?
porque no parte del criterio de que lo último, ese sí dice las cosas tal y como son, sino porque es consciente de que la construcción de ese objeto que llaman Sol responde a unas condiciones históricas particulares y de que es un astro que consume no sé cuántos millones de toneladas de hidrógeno por segundo, es otra construcción simbólica desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, ¿cómo se llega a determinar que el Sol es un astro? ¿Cómo se llega a determinar? Creo yo que es un astro, pero no un astro rey, sino que es un ser muerto. Creo que se llega a construir cuando se separa creación y creador. El Sol no es creador, es criatura. Ese criterio ya le permite al científico asumir ese objeto como alguien diferente del creador, es una criatura. Entonces necesariamente no es un Dios. Y al asumirlo así, y al perfeccionar mediante la industria, el comercio, unas técnicas de observación mucho mejor, logra determinar aspectos que él mismo se inventa. Como por ejemplo el hidrógeno y demás. Digo que se lo inventa en tanto discurso, ¿sí? Porque ¿qué tipo de gas es el hidrógeno? Si no es mediante el estudio en laboratorio, sistemático, y sistemáticamente, que es lo que tiene la ciencia occidental, digámoslo así, que es lo que consiguió. Ajá. Y que no se trata tampoco de desprestigiar ni de decir que es que eso también, porque también ha tenido sus logros y sus alcances, y por supuesto nos debemos también mucho a ello. Yo creo que el lío, y tú lo mencionabas desde la parte científica, pero si lo relacionamos con los aspectos sociales, políticos, Sí. económicos, esa universalización ha sido perjudicial porque se ha pensado que la realidad es tal y como desde un centro, digamos, de un centro de Sí. análisis, se entiende el mundo. Entonces decimos, Europa es perfecta, entonces los discursos más fascistizoides, ¿cierto? De todavía O totalitarios. estos apologistas de ese tipo de discursos que los tenemos entre nosotros, bien chichas, pero defienden la raza aria, piensan que Europa es una consolidación única, uniforme, allí en donde todo confluye y todo está pues perfecto. Entonces miramos siempre a Europa como la paradigma, pero olvidan que históricamente, ¿cierto? Esa idea de la universalización se cae porque Europa está edificada sobre el mestizaje, la violencia, la transformación, digamos, de los pueblos. Sí, basta mirar, por ejemplo, estos pueblos nórdicos y todas las repercusiones que tuvieron en Sí. Europa, los pueblos de Oriente, Ajá. nomás toda la dominación del Mediterráneo y Los eso, germanos y los latinos, los germanos, justamente lo exacto, que decías. los germanos y los latinos, y entonces toda esta situación nos permite entender que esa pretensión de universalidad, o más bien la universalidad que proclaman Occidente, pues está en entredicho. Y está en entredicho porque precisamente pensar, es decir, no son pueblos pensados, Mm. ¿sí? Son pueblos pensados desde sí mismo y esa forma de pensar pues establece esa pretensión de universalidad y tenemos los efectos Claro. sociales, económicos, políticos. O sea, es que pensar, por ejemplo, y vuelvo otra vez al caso de Alejo Carpentier, presente con otro texto muy interesante que se llama El siglo de las luces, Mm. ¿cierto? O El reino de este mundo, son obras muy similares, relatan y dicen, vea, en Francia la Revolución Francesa. Sí. Y entonces, ¿qué peleaba el francés? El francés peleaba por ser reconocido como sujeto de derechos, Ujú. es decir, un ciudadano, el citoyen. Entonces, ellos tenían colonias. ¿Y quién peleaba por el reconocimiento de la ciudadanía? La burguesía francesa y todo el francés que pues siguiera su discurso. Luego, las personas de las colonias eran el no ser. Ujú. Significa que cuando los haitianos se rebelan, dice Carpentier, se rebelan los haitianos, estos manes no están peleando únicamente por ser reconocidos como ciudadanos, sino por ser reconocidos como hombres, como seres Sí, sí, humanos. sí, como sujetos. Es decir, como sujetos, como corporeidad, como ser, como existencia. Entonces Eso, dice, ajá. somos los esclavos y estamos metiéndonos en el curso de la historia, de esa historia universal De que la cual están excluidos. de las cuales están excluidos, de las cuales es la negación, y además que es la primera Ajá. colonia en la historia, entonces Haití. Y entonces
Es toda esa historia universal que plantea Hegel y están ellos intentando allí En la meterse. historia de Francia. En la historia de Francia y en la historia, pues, Porque universal. desde uno lo puede plantear desde 1492 en adelante, ¿no? Ya hay colonias, digamos, en el sentido intraoceánico. Es decir, atravesando el Atlántico se Sí. empiezan a crear colonias. Sí, yo quería llamar la atención sobre una cosa. Digamos que los progresos sociales no se dan de manera pacífica. Exacto. Históricamente no se han dado de manera pacífica. Y eso significa que muchos de los objetos de pensamiento estén manchados con sangre, Ujú. con mucha sangre. Entonces, tanto Occidente como los demás pueblos seguramente lo han constituido así. A lo que yo voy es que Occidente tiene eh, no razón, pero sí una perspectiva que se ha legitimado a partir de un proceso histórico. Y lo mismo los otros pueblos. Claro. Lo que pasa es que eh, bajo bajo unas técnicas de dominación es posible exterminar desarrollos epistemológicos, como pasó a partir de 1492 en nuestros territorios. Pero ojo, no quiero que se satanice el occidente, sino también decir que, por ejemplo, sociedades que han logrado imponerse sobre otras han eliminado otras formas de pensamiento, las han exterminado, las han ido sacando de circulación porque en la práctica no resultaban oportunas para diversos intereses. No sé si soy claro Bueno, en eso, pero a este punto hoy, para recuperar lo que tú decías, eh, la pelea, digamos, de los haitianos, no era una pelea simplemente para que fueran reconocidos como citoyens, sino ante todo para ser reconocidos como sujetos de derecho. Y uno pudiera decir que eso es un tema estrictamente jurídico, pero no es un tema filosófico, porque se está diciendo que el negro, como construcción colonial, aparecía ante todo como un objeto económico. ¿Mm? Pero acá se está peleando, puede ser dentro de esta misma como un sujeto, ya no solamente como objeto. Y es la misma pelea que tendrán las feministas. Y habría que dar otro debate ahí sobre cómo se está entendiendo el reclamo dentro del feminismo por una subjetividad, sin que se pase al otro extremo de objetivizar a los varones, que esa sería otra claro. de las Ahí, críticas. ahí, digamos que puede uno encontrar varios elementos, ¿no? El primero es el hecho de la dominación de otros pueblos como principio, pues, rector de las sociedades, ¿no? Es decir, eh, tenemos entonces los romanos sobre la Palestina, bueno, en fin, sobre Sí, todos los todas las lugares, provincias todo lo que generaron y que estaban allí bajo su manto. unos intercambios culturales, unas transformaciones culturales del mundo latino, bueno, la Edad Media Europea, todo lo que el Sí, proceso histórico y la historia, como de se nos ha Europa. contado, la historia europea, conocemos. Pero digamos que a dónde tiene que venir la crítica o en cuál es el punto central de la crítica, que Occidente ha hecho esa dominación, digamos, de los últimos 500 años, tú lo pones desde 1492, que comienza pues todo el epistemicidio, dice el maestro Grossfogel, del epistemicidio de otras formas, pero Sí. yo situaría más esa discusión de la dominación de Occidente y de otros pueblos o Ah, ok. de la terminación de eso a partir de 1700, es decir, Mm. con la consolidación de lo que llaman Baarenstein, bueno, todos estos teóricos, el sistema mundo, pero consolidado como tal desde la perspectiva económica, porque es que encontrarse América es el elemento pues central allí y comienza el epistemicidio de América, pero ya la forma de circundar el globo y de intercambiar, de hacer un intercambio mundial en términos económicos ya va a permitir legitimar la fuerza sobre eso. Entonces nacen, por ejemplo, las compañías, Mm. la compañía holandesa, la Sí. compañía británica y todas estas compañías que en el siglo Compañía de Indias. XVII, XVIII y XIX van a ser seguramente brutales en el aniquilamiento. Y esa es la Sí, sí, crítica que sí. uno tiene que ver. Es decir, es un problema que salta lo epistemológico, o sea, que atraviesa lo epistemológico, pero que tiene orígenes en la economía misma, en la Claro. intención económica misma. Sí, fíjate que
Tú decías, es para centrar la discusión, para que vea hacia dónde se va. Nosotros estamos discutiendo realmente el carácter de legitimidad de la ciencia, ¿sí? Entonces, el que nos esté escuchando pudiera pensar que se está hablando de muchas cosas excepto de ciencia. Resulta que la ciencia es ante todo un discurso. Es un discurso construido desde una condiciones simbólicas, culturales, económicas, políticas. Jamás es un discurso aislado de estas condiciones. Nos han hecho creer eso. Nos han hecho creer que solamente Occidente ha logrado ese desarrollo. ¿Mm? Ahí hay que decir que este desarrollo que nosotros estamos viviendo y sufriendo ha sido producto, como tú muy bien lo dices, de un proceso histórico y que uno puede marcar unos tiempos y decir, claro, en 1700, si uno quisiera hablar, por ejemplo, de el giro de España hacia los países del norte, Inglaterra, Holanda, Francia, pero sobre todo Inglaterra Claro. y los Países Bajos, porque por razones históricas esto se hacen con unas buenas poblaciones tanto en América como en el África, y les dan un poder y se centra toda la economía hacia allá y les permite no solamente desarrollar ciencia, o perdón, discursos de mayor precisión que son confundidos con ciencia, ¿sí? Para el desarrollo de la industria y del comercio. Claro, total. La que tú decías de las compañías. Esas compañías necesitaban, por ejemplo, mejorar la velocidad de los barcos. Entonces exploré ahí la mecánica de los vapores. Y entonces entendamos que en ese contexto aparecen personajes como Newton, ¿cierto? Claro, eso. Roger Boyle, bueno, y todas las Ujú. leyes que hoy en día seguimos considerando universales, porque finalmente en la escuela uno conoce qué se le enseña en física en el colegio, mecánica newtoniana. ¿Y a qué Sí, obedece ajá, la ajá. mecánica newtoniana? Es que esa es la idea de entender el conocimiento compartimentado, lo que llamaría Eso por un lado. Freire Sí, sí, sí. en la educación bancaria, ¿no? De Entonces, hecho, sí, perdóname. De hecho, que a uno le enseñen ciencia, independientemente de la literatura, independientemente de la historia, de ya la es un error. filosofía, claro. Porque se está suponiendo que un discurso aparentemente puro, pero que realmente es abstracto y cuasi vacío, se entienda por ciencia. Yo siempre pienso en esto. Yo digo, imagínate explicando un fenómeno social en términos biológicos, físicos, químicos, no nos estás diciendo nada. En cambio, en términos históricos nos estás diciendo muchas cosas y tú puedes echar mano de esas otras instrumentales de la química, de la biología, para entender aspectos muy precisos de ese desarrollo. Como por ejemplo, cómo harían para navegar eh, desde el norte, desde el norte de Europa, para situarnos ahí, desde el norte de Europa, hacia los países o hacia las islas, eh, estos países llamados vikingos, estos pueblos llamados Ujú, vikingos. No es lo mismo que la navegación que empleó Cristóbal Colón para navegar oceánicamente ujú. hasta América, aunque él pensaba que había Transoceánico. llegado a la China. Y compara ese tipo de embarcaciones, es la de los nórdicos, la de los españoles y demás, con la que usaban los chinos. La de los chinos era mucho más compleja y de eso no se habla. Claro, Y eso, ese desarrollo tecnológico de esos mares y de toda esa cultura del oriente, desarrolló otra ciencia, claro. otra pretensión científica. Ahora compáralo con los pueblos polinesios que poblaron por el Pacífico, Todas las Indonesia. claro, y que poblaron lo que después fue el imperio inca, o los que atravesaron el Bering y bajaron, qué tipo de desarrollo tecnológico, agrario y demás. Todo ese desarrollo tecnológico agrario crearon unos objetos de pensamiento y eso es ciencia. Claro, y eso es lo que el discurso de Occidente critica, digamos, desconoce o quizás lo apropió y no le da reconocimiento. Entonces la crítica es esa. Por otra parte, también uno tendría que entender que la crítica al discurso científico y a la pretensión totalizante, digámoslo así, Sí, de es correcto. Occidente frente a todo el discurso tanto histórico como científico,
No pretende tampoco esencializar, como harían ciertas comunidades. Aquí entra uno en debate con muchos grupos, pero como pretenden hacer los indigenistas, es decir, pensar que en esencia los pueblos latinoamericanos, bueno, Mm, prehispánicos, digámoslo sí. así, en esencia eran puros y entonces había sana paz y entonces todos vivían, Ah, el que piense porque eso está errando eh, primero por un mito que la comete Rousseau. Y es del suponer buen que hay salvaje. el buen salvaje y que viene algún ser extraño y corrompe lo que hay acá. No, 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 eso es desconocer, La dialéctica digamos, misma de las sociedades claro, humanas. sí, aunque eso también pudiera ser caer también en un punto donde uno dice, no, todas son crueles, todas responden a Sí, 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 eso. Más bien sería una tendencia, exacto. pero no una ley. Pero, Y, exacto, y no es una y justamente esencialización. eso, y justamente el que se historice eso, es más científico que el que propone decir, no, es que el hombre por naturaleza Sí, es tal no, cosa. claro, El que dice tiene eso razón. desconoce precisamente todo el criterio materialista histórico que dice que el hombre es en su devenir histórico con otros hombres y cómo modifica la naturaleza para sí. Si históricamente, filosóficamente lo miramos así, tenemos un criterio de ciencia muy diferente al que creó el positivismo, que se Ujú, basaba sobre todo en un discurso abstracto, matemático, físico-matemático que pretendía explicar todo. claro, Ese es el claro, paradigma de la claro. ciencia moderna y Moderna. Que contemporánea, nos enseñan en el que colegio. incluso está en crisis, Sí, porque ya se habla por ejemplo, el principio de incertidumbre y un poco de cosas prestadas la de la mecánica, complejidad. que no es ciencia, sino que es un elemento de la ciencia, de la mecánica cuántica y Ujú, demás, de tratar de relativizar todo. Pero uno dice, ¿pero de qué estamos hablando? Si usted va a ser realmente serio con eso, tiene entonces que aceptar que todos los pueblos de la tierra, independientemente de si fueron crueles o no, tenían una pretensión de verdad y que por lo tanto esos pueblos eran claro, científicos. Y que lo es este también. Occidente también tiene ciencia, pero es su ciencia. ciencia, claro, claro. No es que coincida o no. El que pretenda decir que tiene un discurso y que el de Occidente es falso y que los indígenas es verdadero o viceversa, los dos caen en el mismo Claro, error. No se trata de eso. en un esencialismo. No es un esencialismo. Esto más bien es un trabajo Claro, lógico, fenomenológico de claro que sí. suponer que hay un sujeto en un mundo, para utilizar una categoría heideggeriana, está arrojado en En un el mundo mundo, sí, lingüístico claro. que lo determina y que este sujeto está ante los objetos pero como una construcción social, Claro, no como en sí mismos. Si uno tiene ese criterio, puede entonces empezar a hacer una crítica mucho más seria de qué es la ciencia. claro. No, de hecho, ese tipo de, bueno, la crítica la puede aterrizar uno más en la cotidianidad, ¿no? Digamos, porque todo lo que hemos hablado hasta el momento son abstracciones Claro, en cierto grado, porque claro, es la sí forma en señor, que nosotros entendemos el sí mundo. señor. Pero si nosotros lo llevamos a la práctica cotidiana, la ciencia occidental, digamos, toda esta construcción científica y discursiva que se da, donde la mecánica, la química, la física, la matemática es el horizonte del mundo. Por eso a los El horizonte de estudiantes, sentido y ese es el el... horizonte de sentido, que es el concepto que usa Dussel, y es lo que a los estudiantes les enseñan. Entonces usted mira los currículos y son 5 horas de matemáticas, ¿cierto? Sí, Y una de danzas, porque es más importante la matemática claro, que la danza. claro. Entonces, ese criterio, digamos, esa estructuración, la vamos a ver que está en crisis cuando en la cotidianidad Ajá. usted se da cuenta que el maestro de obra que le arregla el piso es Sí, capaz de hacer un cálculo exacto. matemático sin ningún conocimiento previo de la matemática más que saber multiplicar, dividir o sumar. ¿Sí? Ujú. Usted lo ve ahí. Entonces, el cálculo matemático que se hace en un espacio, en un área determinada, es el suficiente o el necesario para poder que las baldosas le queden bien encuadradas. Y eso se llama saber. Eso se llama saber, dice Marx. Ese es el saber, porque yo soy consciente de lo que estoy haciendo y no obstante no necesito la formación. Claro. Esa ciencia, pretendiente universal, ¿cierto? Que se Sí. estableció, desconoce por su división del trabajo, porque ha existido gracias a la división del trabajo, unos piensan, otros hacen, Ujú. ha desconocido como desde la práctica misma o desde el quehacer cotidiano mismo yo también puedo construir la ciencia y no Claro. necesito, Sí. digamos, de los grandes contenidos y de los grandes compilados de los principios Ujú. naturales de la matemática que escribió Claro. Newton. ¿Y qué tal si lo pensamos así? Digamos, que uno le digan, sí, efectivamente el maestro de obra
tiene un saber que llaman empírico. Y alguien pudiera decir, pero le hace falta el teórico. Así como el que juega billar dice, sí, en la práctica sabe los efectos físicos que tiene una bola al ser golpeada de determinada manera y en determinado ángulo, en fin. Y uno puede decir, ¿no será que ese saber teórico está mal concebido? ¿Qué tal si en lugar de pensar que, por ejemplo, los números son sustancias que existen en un Abstraídas. mundo ininteligible, ¿por qué no pensar que son hechos materiales? Y tú ponías un ejemplo que me puso a pensar y es el siguiente, matemáticas y danza. ¿Por qué no pensar que la matemática es un producto corporal? Claro. Que los números existen por la incidencia de la mano, de la palabra, de la boca, del cuerpo, en términos generales, los números, los cálculos, y que al presentarlos en un papel son el producto abstraído de ese proceso de conteo, de cálculo y demás. Si uno lo ve así, entonces la matemática ya no es fácil, sino que es compleja y dice, para estudiar matemática yo necesito saber cómo emergieron, sería una genealogía, no de la moral, a lo Nietzsche, Si no es la sino una matemática, genealogía de un objeto, claro. así como ¿Cómo la lo moral. numero? ¿Cómo lo numero? ¿Por qué lo numero? Claro, ¿y qué es un número? Ujú. Si se mete ahí en ese cuento, usted dice, no solamente estudia los resultados que los científicos matemáticos han dado y las operaciones básicas matemáticas, por ejemplo, sino que usted sabe cómo se produjo históricamente ese número. Entonces ahí sí sabe matemática, sí sabe ciencia matemática, porque usted no reproduce la tabla, sino que sabe la episteme del número. De origen, claro. Y lo hace práctico, lo hace vívido, que es el ejemplo Claro, del es maestro. histórico. Y tú ponías el ejemplo de la relación de matemática y danza. Yo, por ejemplo, puedo pensar, siguiendo la especulación que estamos haciendo, que de eso se trata, de especular la vida para luego mirar cómo la transformamos, em, el concepto físico de trabajo. Hmm. Cuando Sí, sí, hablamos de sí. energía cinética o energía potencial que se les enseña a los Exacto, exacto. estudiantes de una manera mecánica como toda la vida se ha Son enseñado al resultados. modelo escolástico. La crítica de Zuleta era esa. Efectivamente, ¿y cómo hacemos entonces ese concepto físico de trabajo para relacionarlo con las ciencias sociales? Tenemos la revolución industrial, Claro. porque sin la revolución industrial no entendemos, como proceso histórico, por qué se estudia el trabajo como una fuerza física o como o el resultado, ¿sí?, Ujú. de un proceso físico que podemos Matematizar. matematizar. ¿Sí? Sí. Entonces, en ese orden de idea, el concepto es decir, la física tendría mucho que ver con las ciencias sociales y eso nos permitiría una educación pues, más crítica y más transversal, Claro. ya llevando el discurso de la ciencia, Ujú. ¿cierto? Que estamos al discurso educativo, que finalmente Sí. es el que nos compete porque es la forma en la que se postergan las sociedades o en las que transformamos culturas. Sí, yo por ejemplo pienso que los números no se le inventaron los matemáticos. Los números se los inventaron los contadores. Y a los contadores se los inventó la administración pública. Y la administración pública se le inventaron los graneros. Porque en una sociedad de recolectores usted no necesita contar nada. En cambio, donde usted le toca administrar un Almacenar, recurso claro. mediante el proceso de almacenamiento exactamente, porque vienen periodos de cambio, no solamente usted tiene que descubrir la astronomía, que ya los pueblos andantes la tenían que Claro. conocer, sino que además tiene que inventarse un tiempo en la Tierra, no un tiempo celeste, sino un tiempo en la Tierra estacionario o no. Mira que ese es un ejemplo bien interesante. Uno dice, los pueblos del norte del mundo o del sur viven en términos de estaciones, los del centro no. Entonces Los nos del sirve trópico. esa misma división del tiempo en términos de estaciones. Claro. No Es nos sirve, complejo. necesitamos crear uno nuestro. Y se creó. Ujú. Bueno, los mayas no inventaron la rueda, porque eran brutos, porque no era necesario. Para las condiciones en las que estaba y hasta el punto donde lo desarrollaron, la rueda era inútil. ¿Inútil? No habían llegado a desarrollarla. No era Mientras que los necesaria. pueblos de Mesopotamia, eso sí, Claro, porque las condiciones sociales eso. lo Un exigían. desierto, pues Claro, resulta mucho más factible, pero en la selva. Entonces, talamos la selva para que pueda desarrollarse la rueda. Nah, son ciencias diferentes. claro, y hace parte del contexto, y es, digamos, eso es la necesidad de llevar todo ese discurso científico hoy en día Mm. a que los estudiantes o las personas que aprenden, pues vayan más allá de eso, ¿no? Es la profunda pelea entre praxis y poiesis.
porque se ha pensado, y este discurso creo que lo maneja muy bien Enrique Dussel, en términos de que la praxis, la praxis es aquello que se ejecuta, que se hace. Sí, Entonces a ti te pagan por ir a trabajar 8 horas en un call center a responder llamadas que no quieres hacer. Praxis, praxis. Lo sí, estás haciendo. sí, ¿Eres consciente de lo que haces o no? No, no importa, lo estás haciendo. sí. La poiesis, que es aquello que se elimina desde que ingresas al sistema educativo o al sistema social, cultural en estas sociedades, es la capacidad creativa que tienes. Ujú. ¿Cómo haces tú para llegar al resultado de un proceso matemático de otra forma? Sí, sí, sí. No como el que te está enseñando, sino de otra forma, pero llegues al mismo resultado. ¿Cómo lo haces? Me gusta Capacidad ese punto. poiesis. La poiesis Me es gusta. aquello que debemos fomentar y que nos va a permitir a nosotros no deconstruir la ciencia, sino entenderla de manera crítica Sí, y entender entenderla cómo se produce la ciencia. cómo se produce y cómo en nuestra cotidianidad estamos haciendo todo el tiempo ciencia más allá de si somos o no somos matemático, físico, químico, Claro. Pero mira que diste un punto que me parece crucial y eso está en el libro de Filosofía de la Producción de Dussel, en la cual, retomando a Aristóteles, Ujú. está diciendo, hay una diferencia entre praxis y poiesis. Y me hacías pensar en una cosa, una auténtica educación haría que el que aprende no está centrado en el que enseña, sino en la producción de un objeto manual, físico, histórico, que luego es capaz de pensarlo. Cuando esto se reproduce en masa o en serie, podríamos decirlo así, hay muchas formas de reproducir objetos, pero sin entender el proceso, usted realmente no aprende y lo que se supone que aprende lo asume de una manera abstraída de su cotidianidad. No, me parece que esa es. Y tendríamos para otra ocasión la posibilidad de centrarnos en ese aspecto pedagógico De la de educación. ciencia, Claro que sí. educación y cómo se producen sujetos y objetos de aprendizaje. Y ese sería el tema del siguiente programa, de la siguiente discusión. Claro que sí. Entonces, un saludo a todos nuestros Espectadores. espectadores y para una próxima. Hasta una próxima ocasión.